El cumplimiento de la promesa que Dios enviará la gracia de la iluminación de conciencia a cada ser humano está cerca. ¿Por qué Conchita, una de las videntes que tiene como misión anunciar al mundo cuándo sucederá el milagro de Garabandal, hoy es septuagenaria? Y el aviso, o sea, la iluminación de las conciencias, sucederá dentro del año calendario anterior al milagro. Nuestro Señor y la Santísima Virgen han hablado en varias apariciones sobre la iluminación de conciencias antes y después de Garabandal. Pero en el caso de la vidente Zulema, una salvadoreña residente en Quebec, nuestro Señor se dedicó especialmente a hablarle sobre el aviso, e incluso le pidió escribir un libro sobre sus mensajes referidos a la iluminación de conciencia. En este video te queremos contar cómo Jesús describió con detalle lo que significará la iluminación de conciencias o el último aviso, una advertencia que abarcará a toda la humanidad, y hablaremos sobre cómo dice Jesús que nos preparemos espiritualmente. Zulema, nacida en El Salvador en 1954, ha vivido en Canadá en Sherbrooke, Quebec, durante unas 4 décadas con su esposo Sabino. Ellos tienen 2 hijos, y Zulema lleva varios años recibiendo mensajes en francés, que es su segundo idioma para ella, de la Virgen María y de Jesús. Y también ha recibido mensajes del Arcángel Miguel y se ha manifestado su ángel de la guarda. La acompaña un director espiritual y ha recibido numerosos mensajes, sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, sobre cómo será el aviso. Tanto se especializó en estas revelaciones que escribió el libro con el título que le dijo Jesús: Yo vengo a ustedes para prepararlos para este evento, la iluminación de conciencias. Porque el aviso profetizado por la Virgen en Garabandal, que será como un juicio en particular en pequeño, para cada ser humano sin distinciones de raza ni de nacionalidades, llegará en el momento menos pensado y hay que estar preparados. Este libro lo ha leído el obispo, quien no ha emitido ninguna opinión negativa al respecto. Y por otro lado, Zulema ha sido invitada a dar conferencias por varios párrocos. El esposo de Zulema, Sabino, se convirtió en Medjugorje, luego que ella rezara por su transformación durante 26 años. En Medjugorje, donde se aparece la Reina de la Paz desde 1981, fecha en que llegaron a Canadá, luego de un paso por México, huyendo de la guerra civil en El Salvador, los dos recibieron la aparición de Jesús vestido con una túnica blanca. Después su cónyuge se convirtió y la ayuda en su apostolado. Alrededor de Zulema han surgido grupos de oración. Antes de recibir los mensajes, Zulema se cubre con la preciosísima sangre de Jesús para evitar los ataques del maligno y escuchar las locuciones en paz. Una noche Jesús le habló como tu Salvador y le dijo que quería explicarle cómo serán las iluminaciones de conciencia. Y Jesucristo le comenzó a narrar largamente. También más adelante le mostraría el purgatorio, pidiéndole que orara por las almas que están allí. El Salvador explicó que el aviso es una intervención directa de Dios. Es una purificación. El primer signo para todos de que nuestro tiempo está llegando a su fin. Es decir, el fin de la vida como es ahora. Este evento es un momento único en la historia de la humanidad, le dijo. Y describió que cuando ocurra se oirá un ruido ensordecedor. Y la cruz luminosa brillará en el cielo. Se extenderá de este a oeste para anunciar la proximidad de la iluminación de las conciencias. También le recomendó: en cuanto veas que el cielo se oscurece, ponte de rodillas, rosario en mano, y reza, 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 porque todo sucederá muy rápido. El día se convertirá en noche. Como en Fátima, el sol se moverá y se apagará durante 3 horas. La luna se oscurecerá y seremos testigos de grandes fenómenos en toda la tierra. El mundo entero se pondrá al revés. La gente creerá que ha llegado el fin del mundo. Y Jesús le expresó que el miedo dependerá de los pecados cometidos por cada uno. La mayor destrucción se manifestará en los corazones.
Cada uno vivirá una experiencia mística mediante la cual podrá ver su estado del alma a la luz de la justicia divina, similar a la gracia concedida a Saulo de Tarso, que fue penetrado por esta luz. San Pablo obedeció la advertencia que se le dio, se arrepintió y se convirtió en el discípulo fiel, el apóstol de los gentiles. Según las palabras de Jesús, cuando lo haga, refiriéndose al aviso, todo se detendrá, hijos míos. Será como fuego, pero no quemará tu carne. Sin embargo, lo sentirás por dentro y por fuera. También dijo que el Espíritu Santo vendrá como un rocío celestial de gracia y fuego que renovará el mundo entero. En ese momento a cada uno se le revelarán sus pecados, el bien que dejamos de hacer y el mal que hicimos. El Espíritu Santo sacará a la luz lo que se esconde en las tinieblas y revelará las intenciones secretas, porque ya nada se ocultará, no para hacernos sufrir, sino por amor y misericordia. Sufriremos por nuestros pecados no confesados. Por eso la Virgen y nuestro Señor recomiendan confesarse frecuentemente y perdonar y obtener el perdón. Concretamente le dijo Jesús: ¿entiendes mi insistencia en mostrarte por qué tienes que ir al sacramento del perdón para estar lista? De lo contrario, ¿reconocerás el dolor del purgatorio o del infierno? Todos lo verán, les guste o no. Será el mayor gesto de mi misericordia. Les daré a todos una última oportunidad. Y en ese momento, cada uno podrá liberarse de todos los pecados acudiendo al sacramento de la reconciliación con gran arrepentimiento y el deseo de no ofender más a Dios. El hombre deberá rectificar su comportamiento, cambiando sus hábitos, o si no, arrastrará sus pecados con él a la condenación, negándose a encontrar a Jesucristo en la persona del sacerdote. Dijo Jesús: lo perdonaré todo, pero tendrás que arrepentirte. Aceptaré tu regreso a mi sagrado corazón, pero debes regresar a mí por tu cuenta. También señaló que el derramamiento del Espíritu Santo será tan fuerte, tan poderoso, después del aviso, como lo fue en el momento del primer Pentecostés. Lo que se manifestará será tan grande que nunca ha habido nada igual desde que comenzó el mundo. Este evento aumentará nuestra fe, nos ayudará a acercarnos al Señor, preparará a la humanidad para recibir los mensajes del Evangelio y los hijos de la luz evangelizarán. ¿Y por qué este evento? Porque sin el conocimiento de nuestros pecados no podremos comprender cuánto necesitamos la misericordia de Jesús y su perdón. Por eso recomendó a sus hijos no temer. No temáis, hijos míos. Aquellos que creen en Dios y en mi Santísima Madre, aquellos que reconozcan que esto viene de Dios, serán protegidos, agregó. Recuerden, dijo, que aquellos que permanezcan en mi gracia no tendrán nada que temer, nada. Y manifestó que si describió cómo será la iluminación de conciencia, también llamada aviso, no es para asustarnos y hacernos perder la paz, sino que es para permitirnos prepararnos a través de la oración, la adoración y los sacramentos, para permanecer en estado de gracia en este corazón a corazón con Él, nuestro Dios. Dijo concretamente que para estar preparados para el aviso es muy importante rezar el rosario y orar la coronilla de la Divina Misericordia, porque es una oración que otorga muchas gracias. Y además permanecer a salvo de todo peligro en su Sagrado Corazón y en el Inmaculado Corazón de su Santísima Madre, la Inmaculada Concepción. E insistió: prepárense, hijos míos, porque sus ojos verán acontecimientos que ningún ojo ha visto antes. El tiempo es muy corto. Pide que no temamos y que tengamos alegría, porque antes de que venga como juez, vendrá como Rey de la Misericordia para sus hijos de luz que llamó mi pequeño remanente fiel que tanto amo. Estoy cerca, nunca renunciaré a los míos, ustedes mis amores. Estén atentos, no se distraigan, mantengan sus lámparas encendidas, como dice Lucas 12:35. Cuando la luz aparezca en el cielo, será la señal. Será la puerta que abra la tumba en la que reposa la humanidad,
para conducirla al reino de la divina voluntad. Y al mismo tiempo habrá gran angustia, gran dolor por no haber recibido sus mensajes y los de su madre a tiempo. Entonces será demasiado tarde para aquellos que no estén en un estado de gracia, se arrepientan, se conviertan y hagan penitencia. Y nos hace una exhortación salvífica. Gente de la tierra, adoren al Señor porque Él viene. Y pide que nos animemos y no tengamos miedo porque aquí viene nuestro Dios. Porque una cosa que le dijo a Zulema es que cuando menos te lo esperes, llegará el aviso. No lo dudes, y verás mi cruz en el cielo. Lo que digo, lo hago. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contarte de las locuciones que recibió Zulema del mismo Jesús sobre cómo será la iluminación de las conciencias y cómo estar preparados. Y me gustaría preguntarte si tú crees que estás preparado o preparada para recibir la iluminación de las conciencias o aún no. El texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y si te gustó, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y danos un dedito para arriba, porque así el algoritmo del sitio muestra el video a mucha más gente. Y únete también a nuestro canal de Telegram. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre el tema que te recomiendo mirar.